buenas tardes con todos. Agradecerles a los colaboradores de CLARC su participación y a su vez darle un agradecimiento especial a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Michael Romero Guerrero. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el diseño de obras de geotecnia, estructuras de pavimentos y control de erosión para proyectos de infraestructura lineal, minería y petróleos. Actualmente trabaja en el Departamento de Ingeniería de Wavin Geosintéticos a nivel Latinoamérica y es uno de los desarrolladores de la herramienta Geosoft. Es el encargado del soporte técnico para Sudamérica y el Caribe de PAPCO Wavin Geosintéticos y también es profesor en algunas universidades de América Latina y conferencista internacional. Gracias, ingeniero Michael, por acompañarnos. Adelante, por favor. Hola, Lizeth. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues agradecerles a ustedes, todo el equipo de Reconstrucción con Cambios por la invitación y bueno, por permitirnos venir y presentarles esta linda tecnología que es muros y taludes reforzados con los sintéticos. Entonces, arranco ya, ¿sí? Sí, Aló. sí, Michael, Sí. por favor. Vale. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de muros y taludes reforzados con geosintéticos. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata esta tecnología, cuáles son sus aplicaciones. La orienté mucho para que viéramos el proceso constructivo de esta aplicación y también para que conociéramos algunos proyectos en América Latina que han sido íconos en América Latina y contarles un poco la historia de cada uno de esos proyectos. No me voy a meter ni voy a hablar mucho sobre el tema del diseño de este tipo de estructuras, ya que la charla de diseño pues me puede tomar 2, 3 horas. Sin embargo, pues al final les voy a dejar mis datos para que la persona que quiera tal vez profundizar más en el tema o que quiera conocer acerca del diseño, pues simplemente me contacta y programamos una reunión y hablamos más precisamente del diseño de estas soluciones. ¿Ok? Como lo mencionaron en la presentación, mi nombre es Michael Romero, soy el encargado del soporte técnico para Sudamérica y el Caribe. Visito mucho nuestro hermano país de Perú. He visitado muchísimas obras allá y bueno, conozco un poco el territorio, tanto hacia el norte como hacia el sur del país. Ya me siento como un peruano más con la amabilidad y la calidez de ustedes en este lindo país. El día de hoy vamos a ver el tema de muros y terraplenes reforzados. Como les decía, pues vamos a conocer sus aplicaciones y un poco su proceso constructivo y algunos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado con esta tecnología. Para hablar de muros en suelo reforzado, nosotros tenemos que hablar de estructuras de contención. Los muros en suelo reforzado pertenecen a la familia que trabajan como estructuras de contención, que trabajan por gravedad. Entonces, lo que hacen los muros en suelo reforzado en realidad, o los terraplenes reforzados, en realidad es reemplazar esas soluciones tradicionales que nosotros conocemos como estructuras de contención. ¿Cuáles son esas soluciones tradicionales que nosotros conocemos como estructuras de contención? Una de estas puede ser un muro en concreto, por ejemplo. Entonces, normalmente un muro en concreto es una estructura de contención que sirve para ganar un área o para proteger un área. Entonces, en vez de construir un muro en concreto, podemos construir un muro en suelo reforzado. Otra de las soluciones que más utilizamos como estructura de contención son los gaviones, pero pues los gaviones necesitan de un material especial, con una geometría, con un diámetro de unas partículas especiales. Su proceso constructivo por lo general es demorado. Entonces, en este caso, nosotros cuando tengamos la posibilidad de construir muros en gavión, pues podemos llegar a proponer un muro en suelo reforzado también, reemplazando esta tecnología. Otra de las soluciones son muros en mampostería. Entonces, hacemos muchos muros en concreto ciclópedo, en muros en mampostería, en
en concreto pobre, o sea, concreto no reforzado, pues que trabajan como elemento de gravedad, pero que nosotros podemos cambiarlo por un muro en suelo reforzado. Y por último, existen los muros en tierra armada, los muros mesa o los muros de escamas de concreto, como se conocen, que aunque son muy familiares, muy amigos de los muros en suelo reforzado, más o menos su diseño y su proceso de construcción es muy similar, pues finalmente tenemos un paramento rígido, que es un paramento rígido. Entonces en los muros en suelo reforzado tenemos esa facilidad de que el paramento lo podemos hacer de diferentes tipos, diferentes elementos y de diferentes configuraciones. ¿Ok? Entonces, principalmente cuando nosotros vamos a construir o vamos a hacer una ampliación de un área, entonces acá tenemos, este es nuestro terreno natural por acá, entonces necesito hacer una ampliación de área para construir un parqueadero, para hacer una protección de un dique. A veces se utilizan mucho, por ejemplo, en zonas ribereñas o en zonas costeras para reconformar un área que yo perdí, entonces quiero reconformarla. Entonces siempre pienso en una estructura de contención que por lo general son derivados del concreto. Entonces, en este caso, pues lo que yo quiero hacer es cambiar esa solución tradicional, ese muro en concreto, por un muro en suelo reforzado. ¿Okay? Hay que tener claro dos cosas, y es que existen dos tipos de estructuras reforzadas, la que nosotros conocemos como muros en suelo reforzado y la que conocemos como terraplenes reforzados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principalmente es la inclinación en la fachada. Cuando nosotros estamos hablando de muros en suelo reforzado, nosotros normalmente hacemos referencia a que la fachada tiene una inclinación superior o igual a 70 grados. Entonces, si la inclinación de la estructura en la fachada es superior o igual a 70 grados, en este caso es un muro en suelo reforzado y se debe diseñar como un muro en suelo reforzado. En cambio, si la inclinación en la fachada es menor que 70 grados, entonces en ese caso ya estamos hablando de un terraplén reforzado. Y el diseño lo hacemos a través de un programa de equilibrio límite. Por ejemplo, el más conocido creo que es Rocksign, Slide de la casa Rocksign. Entonces, ahí en ese caso nosotros llevamos los geosintéticos para verificar la estabilidad interna y la estabilidad global de la estructura a largo plazo. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de estructura que tengamos, lo diseñamos como un muro en suelo reforzado o como un terraplén reforzado. ¿De qué está compuesto un muro en suelo reforzado o un terraplén reforzado? ¿Cuáles son sus elementos principales? Entonces, digamos que un muro en suelo reforzado o un terraplén reforzado está compuesto de 4 elementos principales, que 2 son vitales, o sea, no puedo construir un muro en suelo reforzado sin 2 de ellos, y los otros 2 pues se adaptan de acuerdo a las necesidades que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 2 más importantes, los 2 vitales? Estos son, uno de ellos es el geosintético de refuerzo. Entonces, en este caso son las capas de geotextil que yo voy a colocar dentro del material de relleno, todas estas azulitas que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Esas capas de geosintético que yo coloco dentro de mi material de relleno. Y el otro de ellos es mi material de relleno. O sea, ¿cuál es el material que principalmente ocupa gran parte de su volumen? Es el material de relleno. Ese material de relleno puede ser incluso material de la misma zona, ¿sí? Yo puedo hacer una excavación dentro de la zona del proyecto y ese material recuperarlo y reutilizarlo dentro de mi muro en suelo reforzado. Estos dos materiales son indispensables, tanto mi material de relleno como mi geosintético. Y acá creo que se evidencia una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, y es que yo puedo reutilizar los materiales de la obra para construir mi estructura. ¿Okay? Adicional a estos dos elementos, hay dos elementos adicionales que, como les digo, dependen mucho de la solución. Uno de ellos es todo el sistema de drenaje que se puede componer de un geodren planar, acá en el espaldón, de un geodren vial, acá en el fondo, incluso de un colchón drenante. Esto es cuando yo tengo una estructura en condición seca y yo voy a tener aquí en la parte de atrás un nivel freático, voy a tener una infiltración de agua, entonces tengo que tener un sistema de drenaje para poder evacuar el agua de mi estructura. ¿Okay?
Entonces, instalo un sistema de drenaje interno para poder evacuar el agua. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de estas estructuras se pueden utilizar, por ejemplo, como defensas ribereñas o como defensas costeras o para recuperar márgenes de río. Entonces, si yo tengo la lámina de agua en este caso a esta altura, pues no vale la pena que yo instale un sistema de drenaje porque lo que voy a hacer es lo contrario. El agua que está acá pues se me va a meter dentro del muro en suelo reforzado. Entonces, en ese caso, dentro del diseño se tiene en cuenta esa consideración y se trabaja como un elemento híbrido, un elemento que va a estar sometido a procesos de humedecimiento y secado. ¿Okay? La última herramienta o el último material que se utiliza es la fachada. Oiga, ¿yo qué voy a colocar acá en la fachada? Lo puedo dejar expuesto, puedo colocar, por ejemplo, un manto de control de erosión, puedo proponer una revegetalización, puedo colocar elementos en concreto. Bueno, hay diferentes alternativas que se pueden utilizar para colocar dentro de la fachada, que eso también depende un poco del proyecto. Si es un proyecto urbano de un acceso a un puente, por ejemplo, pues yo utilizo concreto. Pero si es, por ejemplo, una defensa ribereña, pues yo puedo o dejarlo expuesto o colocar un manto de control de erosión o colocar un flexocreto. Bueno, hay diferentes alternativas. ¿Okay? Entonces, esos son los 4 elementos que se compone un muro en suelo reforzado. El sistema de drenaje, la protección o la fachada y los 2 principales y elementales, el material de relleno y el geosintético de refuerzo. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son sus aplicaciones. ¿Dónde se pueden utilizar los muros en suelo reforzado? Como yo ya les comenté, los muros en suelo reforzado se pueden utilizar donde yo necesito una estructura de contención, los terraplenes reforzados. Oiga, yo necesito recuperar una margen de un río. Oigan, yo necesito generar un área plana. Oigan, yo necesito conformar un dique. En todas esas aplicaciones se puede utilizar un muro en suelo reforzado. ¿Okay? Entonces, una de ellas, de las más utilizadas, son la ampliación de las bancas de vía. Entonces, yo tengo una vía, ¿sí? Que tiene un ancho, que tiene un carril en cada sentido, y voy a hacer una ampliación de la banca de vía para que me queden 2 carriles. Entonces, en ese caso, pues puedo utilizar un muro en suelo reforzado como elemento de contención de toda esta línea que está acá. Incluso, por ejemplo, en este proyecto se está reaprovechando el material y yo lo que estoy haciendo es conformando una banca de vía adicional. Acá ustedes pueden ver el proceso constructivo un poco de esa estructura que vemos ahora, en la diapositiva anterior, una estructura que tiene en su parte más alta 12 metros de altura y tiene una ampliación de banca de vía aproximadamente unos 12 metros. Su longitud total es de medio kilómetro, o sea, de 500 metros de longitud, y me sirve como soporte a la segunda calzada, o sea, al segundo carril que se va a construir acá en este proyecto. ¿Okay? Esta es otra estructura que también funciona como ampliación de banca de vía, pero ellos se adaptan mucho a las diferentes circunstancias de las diferentes geometrías del terreno. Entonces, en este caso, por ejemplo, está cimentada sobre unos pilotes y a partir de una plataforma que se hizo con unos pilotes se construyó el muro en suelo reforzado que tiene 22 metros de altura en su parte más alta y que también me sirve para hacer una ampliación de una banca de vía. También me sirve para conformar la vía misma, ¿no? Entonces, yo no estoy haciendo una ampliación, sino estoy construyendo una vía nueva. Entonces, directamente sobre la vía nueva, o para apoyar la vía nueva, pues construyo un muro en suelo reforzado donde voy a apoyar mi estructura de pavimento y que me va a servir como acceso a un puente. Otra de las soluciones en las que también se utiliza bastante es en la de estabilización de taludes o en la reconformación de bancas. Entonces, oigan, yo tengo acá una vía y entonces sufrí un deslizamiento, yo tengo que recomponer ese deslizamiento para recuperar el área superior y para recuperar la operación de la vía. Entonces, yo puedo reutilizar el mismo material que se deslizó para conformar una estructura de contención y en este caso utilizar un muro en suelo reforzado. Entonces, por ejemplo, acá hubo un deslizamiento, el deslizamiento incluso llegó hasta la vía la tuvieron que rehabilitar ahí con un paso temporal, pero para garantizar la estabilidad lo que se propuso fue un muro patero y después un terraplén reforzado para estabilizar toda esta ladera. Finalmente, pues se construyó reutilizando parte del material que se deslizó, como no alcanzaba, pues se trajo también un material de cantera y se conformó el muro patero y el terraplén reforzado en la parte superior. Al final lo que se hizo es que se protegió el terraplén y el muro suelo reforzado con un manto de control de erosión para propiciar la revetalización. Actualmente esta parte, así como la ven ustedes acá, está igual acá
en el terraplén reforzado, gracias a que existe una migración de semillas y, bueno, y una revegetalización natural. ¿Okay? Otra de las aplicaciones donde se utilizan los muros en suelo reforzado es en los accesos a puentes. Entonces, claro, en vez de yo construir un puente que va desde el terreno o el origen de la cota cero hasta la altura máxima donde necesito un deprimido para un paso de vehículos, para un paso de un río, entonces donde sí necesito generar un espacio. Entonces, en vez de hacer eso, pues yo construyo únicamente el puente donde necesito dejar el espacio para el cruce de vehículos, para el cruce del río, y a partir de ahí hago un acceso a un puente. A veces lo puedo hacer como un terraplén reforzado, pero en muchas ocasiones no tengo el área suficiente para hacerlo como un terraplén. Por ejemplo, acá en este caso, pues no lo puedo hacer como un terraplén porque esto se me va hasta el infinito y más allá. Entonces tengo que verticalizar la solución y puedo construir un muro en suelo reforzado como acceso al puente. En otros casos puedo hacer un terraplén reforzado con una cara inclinada hacia los dos costados y hacia el costado perpendicular a la vía o al puente, entonces hago una cara completamente vertical, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy conformando una estructura, un terraplén reforzado y al mismo tiempo un muro en suelo reforzado, un terraplén reforzado hacia las caras laterales y un muro en suelo reforzado hacia la cara interna. En todos los casos, lo que busco es aprovechar el material de la obra, ¿sí? Entonces, muchas de estas estructuras se construyeron con el material que tengo en la obra, o sea, no tengo que ir a una cantera y comprar material. ¿Okay? Hay algunos proyectos que las pilas del puente, como por ejemplo en este caso, se apoyan directamente sobre unos pilotes, pero hay algunos proyectos que no, que yo puedo apoyar la superestructura del puente, la puedo apoyar sobre unas zapatas y esas zapatas apoyarlas directamente sobre el muro en suelo reforzado. Eso también lo puedo hacer. Entonces me ahorro los pilotes, me ahorro las pilas del puente. Lógico, cada uno de estos diseños pues se tiene que modelar, se tiene que analizar, se tiene que hacer todo su análisis detallado y con ese análisis detallado pues yo verifico y valido de que cada una de estas soluciones puede servir para esa aplicación. Entonces, yo puedo apoyar la superestructura del puente directamente sobre el muro en suelo reforzado. Entonces, este es un proyecto, ahí está en su etapa constructiva, aquí ya está, aquí ya finalizó. Entonces, toda la superestructura del puente va directamente sobre el muro en suelo reforzado. A la final se protegió con un manto de control de erosión. Terraplenes o diques. Entonces, oiga, yo necesito construir un terraplén o necesito construir un dique para un muro en suelo reforzado. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que en vez de construir el terraplén con una inclinación y de pronto gastar un material adicional, pues yo puedo inclinarlo, volverlo muro en suelo reforzado para tal vez no invadir una cuenca de un río, tal vez no invadir unos predios que no he comprado, sino simplemente aumento la pendiente y al aumentar la pendiente pues me ahorro un proceso constructivo adicional y doy y conformo la misma estructura en la parte superior o el mismo ancho de la estructura en la parte superior. Un ejemplo de estos pues es este proyecto que ya lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Y la otra es la conformación de diques como defensas ribereñas. Entonces, oiga, yo tengo un río que en temporadas de lluvia, en temporadas de izaje se me desborda, entonces genera inundaciones. Oiga, yo quiero conformar un dique. Estos diques por lo general van a estar sometidos a flujo de agua, ¿sí? Aquí el río es por el otro lado, pero para darles el ejemplo de estar sometidos a flujo de agua que puede arrastrar las partículas del material de la conformación del dique y van a estar sometidos a algo que a veces no es tan visible, pero que es un problema y es que sufre procesos de humedecimiento y de secado, ¿sí? Sufre procesos de humedecimiento y secado. Entonces se satura cuando viene la temporada de izaje y después vuelve a secar cuando el río baja, cuando el río pierde su caudal. Esos procesos deterioran las propiedades de los materiales de relleno y muy seguramente, si no estuviera reforzado, ocurren fallas o deslizamientos laterales. Eso hace que el dique pues pierda su forma, pierda su geometría y se pierda la protección a corto o mediano plazo. Entonces, por esa razón, es necesario y lo que se está haciendo ahora en la mayoría de los proyectos de defensas ribereñas o de defensas costeras o de conformación de diques es reforzar esos diques para que mantengan su estabilidad a largo plazo. ¿Okay?
También se pueden utilizar para crear plataformas. Entonces, en el sector minero, en el sector petrolero, pues yo simplemente cojo el material de excavación, vengo, lo coloco acá y quedo zonas planas o áreas de plataforma para perforación o para exploración minera, bueno, para diferentes procesos dentro del sector minero, del sector oil and gas. Y en el sector de la vivienda también los puedo utilizar para hacer a conformación de áreas. Entonces, oiga, yo tengo allá mi vivienda, veo que acá estoy en una pendiente muy pronunciada, entonces yo necesito un parqueadero, pues con el mismo material que excavé acá en esta zona, lo recuperé, lo llevé acá y creé una zona plana con un muro en suelo reforzado. ¿Okay? Incluso en algunos casos, las zapatas de la vivienda, o sea, las zapatas de la casa, se pueden colocar directamente sobre los muros en suelo reforzado. ¿Okay? Entonces, uno puede diseñar el muro en suelo reforzado para que sea capaz de soportar las zapatas de una vivienda, las zapatas de un edificio, yo creo que hasta unos 5 o 6 pisos se puede llegar a utilizar. ¿Okay? ¿Cuáles son sus ventajas respecto a las otras tecnologías? Respecto a los muros en concreto, a los gaviones, a los muros de tierra armada, a todas esas tecnologías adicionales que también funcionan como estructuras de contención. Entonces, uno son estructuras flexibles. Esa palabra en realidad comprende muchos más detalles. Se adaptan a diferentes geometrías, a diferentes topografías, se pueden construir sobre suelos que tienen una baja capacidad de carga, se pueden adaptar a diferentes circunstancias. ¿Okay? Bueno, esto es algo que ya les había mencionado y es que se pueden colocar muros donde los suelos son de baja capacidad de carga para incluso incrementar la misma capacidad de carga porque son muros flexibles y no son muros rígidos como los muros en concreto. Esto no requiere mano de obra calificada, es muy fácil construirlo. Entonces, los procesos o más bien los tiempos de ejecución pues son relativamente cortos. Como les decía, permiten diferentes tipos de fachadas, diferentes formas, incrementan el área útil del lote o generan una protección dentro de una obra o dentro de un río, por ejemplo. Reducen el impacto ambiental, esto es muy importante en las obras modernas, ¿no? Y es que el impacto ambiental que estamos generando en nuestras obras, por ejemplo, si traemos materiales de cantera, o si construimos elementos en concreto, elementos en gaviones, pues el transporte de esos materiales de una zona a otra, pues van a generar emisiones de CO2 y a veces los volúmenes que manejamos son bastante grandes. ¿Okay? Tenemos un muy buen rendimiento en obra y algo muy importante y es que disminuimos los costos del proyecto. Por lo general, los muros en suelo reforzado, comparados con estructuras tradicionales, son mucho más económicos y en muchos casos incluso pueden durar mucho más tiempo que las soluciones tradicionales. ¿Por qué? Porque garantizan la estabilidad a largo plazo. ¿Okay? Incluso, por ejemplo, si hacemos un comparativo de muros en suelo reforzado con muros en concreto, pues nos vamos a encontrar que a partir de 3 metros, el costo, relación de muro en suelo reforzado con muro en concreto, pues tiende a un ahorro superior al 30%. Y si lo hacemos con otras tecnologías, ustedes se van a dar cuenta que también tenemos un ahorro significativo. ¿Okay? Bueno, como les dije, el tema de las metodologías de diseño, pues no voy a entrar mucho en detalle, simplemente les voy a contar un poquito qué metodologías existen y cuáles son los procesos de diseño que se generan. Entonces, en ese caso, las metodologías de diseño que existen son dos, una que es la ASD o WSD, que es la de diseño por esfuerzos de trabajo, que en este caso pues aplica factores de seguridad. Entonces, por ejemplo, en un caso de deslizamiento, entonces lo que hace es que calcula las fuerzas resistentes, las divide sobre las fuerzas actuantes y eso tiene que ser superior o igual, perdónenme ahí que es que hace rayos ahí de rayones, pero no los estoy haciendo yo. Tiene que ser superior o igual a un factor de seguridad. Por lo general, contra el deslizamiento, ese factor de seguridad es 1.6. Entonces, esa es la metodología WSD. La otra metodología es la LRPD, que está basada y fundamentada en factores de carga y factores de resistencia, por sus siglas en inglés. Y en este caso lo que hace es que a las fuerzas resistentes le aplica factores de menoración, o sea, disminuye las fuerzas resistentes, las hace más pequeñas de lo que es. Entonces las fuerzas resistentes ya no son tan grandes como eran antes, sino son más pequeñas.
y aumenta las fuerzas actuantes con los factores de carga, o sea, las fuerzas actuantes ya son mucho más grandes de lo que eran antes. Y las lleva a un equilibrio límite, que el equilibrio límite entre, cuando yo hago equilibrio de fuerzas, pues es 1. Entonces, cuando es menor a 1, pues la estructura está fallando, cuando es mayor a 1, pues la estructura es estable. Pero lo que estoy haciendo en ese caso es disminuyendo las fuerzas resistentes y aumentando las fuerzas actuantes. Entonces, esto que están viendo ustedes acá es cuando yo aplico metodología LRFE y esto que están viendo acá es cuando yo aplico metodología WSD. Puedo aplicar cualquiera. Con la metodología WSD se diseñan muros hace 30, 40 años. Con la metodología LRFE ya se vienen diseñando muros desde hace 10 años aproximadamente. Una metodología relativamente nueva, pero que ha venido ganando impulso en la mayoría de los arquitectos. Entonces acá están los factores de seguridad para la metodología WSD y están los factores de carga y los factores de resistencia para la metodología LRFE. Como les digo, pueden utilizar cualquiera. A veces en algunos países, algunas normas locales exigen utilizar metodología LRFE, entonces tengo que utilizar metodología LRFE, pero hay otros países que la norma aún está con metodología WSD, entonces puedo utilizar metodología WSD. Bueno, algo importante, ¿qué se necesita para diseñar un muro en suelo reforzado? ¿Cuáles son las variables que yo necesito para diseñar un muro en suelo reforzado? Entonces, las variables que yo necesito para diseñar un muro en suelo reforzado es algo muy importante, la topografía actual y la topografía proyectada. Voy a poner un ejemplo, oiga, yo necesito construir un dique, entonces yo tengo un terreno plano, ¿sí? Y necesito, esa sería mi topografía actual. Y aparte de eso, pues yo necesito conformar un dique. Entonces yo vengo y pinto mi topografía proyectada. Oiga, no, es que mi dique tiene que tener esta altura y tiene que más o menos tener esta geometría. Entonces a partir de esa topografía actual y esa topografía proyectada, uno puede empezar a hacer un diseño de muro en suelo reforzado. Algo importante, las características del suelo de fundación. O sea, yo ese dique, ¿dónde lo voy a ir a apoyar? ¿Cuáles son las propiedades del suelo de fundación que tiene ese terreno allá? Que son buenas, son malas, son regulares, qué características tienen. ¿Okay? Entonces, suelo de fundación. Y las propiedades del material de relleno. ¿Cuál es el material que yo voy a utilizar como material de relleno acá dentro de mi dique o dentro de mi muro de suelo reforzado? Entonces, es el mismo material que yo voy a excavar acá, el mismo material de sitio, pero ese material lo voy a remoldear, o sea, le voy a dañar toda su macroestructura y lo voy a compactar. Entonces, seguramente esas propiedades, aunque sea el mismo material, pueden ser modificadas. Entonces, todas esas cosas las tengo que tener en cuenta. Y por último, lo otro que necesitamos es cuáles son las cargas externas. Oiga, acá encima voy a colocar una casa, voy a colocar una vía, voy a apoyar un puente. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿cuáles son esas cargas externas a las cuales va a estar sometido el muro de suelo reforzado? Y con cargas externas no solamente hago referencia a las cargas muertas, sino también a las cargas vivas. Entonces, oiga, es que eso es una vía que le van a pasar vehículos. Oiga, en esa zona se va a producir, van a haber sismos, entonces se va a producir un espectro sísmico. Entonces, esas cosas yo tengo que tenerlas en cuenta en el diseño de terraplenes reforzados. ¿Okay? Entonces acá estamos un poquito viendo todos los componentes que se utilizan para diseñar muros en suelo reforzado. Entonces el perfil geotécnico del suelo de fundación, la sobrecarga viva y muerta, la aceleración sísmica, el material de relleno, las geometrías, entonces el perfil del terreno natural o la topografía actual, el perfil del terreno de la topografía proyectada. Todas esas cosas yo tengo que tenerlas en cuenta para poder diseñar un terraplén o un muro en suelo reforzado. Y lo que yo hago es estos 4 pasos que ustedes están viendo acá. Entonces, yo arranco desde una estabilidad interna, o sea, diseño los geosintéticos, voy a hacer un dique. Entonces, lo primero que hago es diseñar los tipos de geosintéticos que yo necesito. Eso dependen de las condiciones geotécnicas y de las condiciones hidráulicas en algunos casos. Geotécnicas cuando yo únicamente tengo una estructura de contención que me va a soportar una carga. Hidráulicas cuando yo tengo una estructura de contención que en realidad me va a conformar un dique o una recuperación de una margen de un río. Entonces,
ahí tengo que tener en cuenta esas dos condiciones y con eso calculo o defino cuál es la estabilidad interna. Quiere decir principalmente los tipos de geosintético que yo voy a colocar. El otro tema es la estabilidad externa, entonces ahí ya me meto con el material de fundación. Mi estructura es estable ante el volcamiento, ante la excentricidad, ante el deslizamiento lateral, ante la capacidad de carga. Entonces, ahí ya depende un poco yo dónde voy a ir a instalar ese elemento. Entonces, oiga, es que yo aquí tengo un terreno de fundación, entonces mi terreno de fundación tiene tales características. Entonces, yo verifico todos esos factores de estabilidad externa. Estabilidad global es algo que en algunos proyectos se requiere, en otros no. ¿Por qué? Porque se requiere principalmente cuando yo tengo muros a media ladera. Entonces yo tengo un talud y ahí sobre ese talud yo voy a construir un muro en suelo reforzado. Entonces, cuando es inclinado, o el área donde yo voy a colocar mi muro en suelo reforzado es inclinado, en ese caso yo sí tengo que hacer una estabilidad global. ¿Okay? Y finalmente, pues defino cuál es la protección, o sea, cuál es la fachada que yo voy a instalar en el borde de mi muro o de mi terraplén reforzado, si es que voy a colocar algo como elemento de protección o no voy a colocar nada, y cuál es mi sistema de drenaje. Entonces, oiga, mi muro necesita sistema de drenaje, no necesita sistema de drenaje, por ejemplo, en Lima, donde no llueve, entonces allá normalmente los muros en suelo reforzado pues no tienen sistema de drenaje. ¿Okay? Entonces, eso depende mucho de las condiciones del proyecto. Entonces tengo que pasar por esos 4 pasos para diseñar un muro en suelo reforzado. Esos son los 4 pasos que yo tengo que cumplir uno a uno y en cada uno cumplir con los factores de seguridad que se requieren para finalmente obtener un muro en suelo reforzado. Ya me voy a meter un poco más con el proceso constructivo, o sea, cómo se construye un muro en suelo reforzado, esto es para que ustedes lo vean un poco más tangible, ¿sí? Ya, como les comenté al inicio de la conferencia, las personas que quieran detallar más el proceso de diseño, pues me pueden escribir. Ahora les dejo mis datos y podemos tener una reunión y les enseño un poco a diseñar los muros en suelo reforzado. ¿Okay? Entonces, en el proceso constructivo, lo primero que yo tengo que hacer es verificar la topografía. Oiga, esa topografía actual que me enviaron, ¿es correcta o no es correcta? Sí, esa topografía pues tenía acá una pendiente por acá y después se volvía algo plano, entonces es correcto. Entonces empezar a marcar los puntos donde yo voy a construir mi dique o mi muro en suelo reforzado. Oiga, yo voy a hacer un dique acá, entonces tengo que empezar a marcar los puntos donde tengo que hacer excavación para mi profundidad de desplante, o sea, donde tengo que hacer el encajonamiento y marco los puntos donde voy a hacer esas excavaciones. Y posteriormente, pues hago las excavaciones. Oiga, tengo que hacer excavaciones temporales. Sí, usted tiene que hacer excavaciones temporales. Ah, bueno, entonces esas excavaciones temporales las voy a hacer de esta y de esta forma, de acuerdo con los diseños. Entonces hago todas esas excavaciones temporales que necesito previas para la construcción de mi muro en suelo reforzado. Una vez finalizo con las excavaciones temporales, esto no es en todos los casos, pero sí en algunos, pues empiezo con el sistema de drenaje interno. Puede que yo dentro de mi terraplén reforzado, dentro de mi estructura de reforzada, pues tenga un sistema de drenaje. Entonces lo primero que instalo es mi sistema de drenaje. Ya una vez hecho los cortes, entonces instalo mi sistema de drenaje en el fondo, en la cimentación, y instalo mi sistema de drenaje en el espaldón. ¿Okay? Puede, como les dije al inicio, si su proyecto no requiere sistema de drenaje, pues no se instala, o puede que su proyecto sea un dique para defensa ribereña, pues él se va a saturar, entonces yo para qué instalo el sistema de drenaje. Más bien lo que hago es que en el diseño tengo en cuenta de que se va a saturar y va a sufrir de procesos de humedecimiento y secado. ¿Okay? En algunos casos incluso se coloca un material de mejoramiento. ¿Okay? Se coloca un material de mejoramiento en toda la base, que es un filtro con un enrocado envuelto en un geotextil no tejido. Entonces instalo todo el sistema de drenaje en mis taludes de corte, en mi zona de fundación, instalo todo mi sistema de drenaje en las terrazas posteriores, si es que tengo más de una terraza de corte, también tengo que instalarla en la parte superior. Y una vez instalo mi sistema de drenaje, tengo que garantizar mi profundidad de desplante. Oiga, la profundidad de desplante de mi proyecto es 1 metro, entonces en este caso yo tengo que tener como mínimo 1 metro de profundidad de desplante. Puede que yo no necesite sistema de drenaje, pero mi profundidad de desplante es 1 metro, entonces yo tengo que excavar 1 metro y empezar a construir mi muro en suelo reforzado desde 1 metro de profundidad.
defino de que mi profundidad de desplante es la correcta, pues ya empiezo con toda la instalación de los geosintéticos, la conformación y la compactación de capas. Tengo que controlar el grado de compactación de las capas. Entonces, ese proceso lo tengo que ir haciendo paso a paso. Entonces, coloqué mi muro en suelo reforzado, mi sistema de drenaje, o no lo coloqué, instalé una capa de sello sobre mi sistema de drenaje y directamente sobre esa capa de sello o sobre el terreno natural, porque no instalé sistema de drenaje, pues empiezo a extender los geosintéticos. Los geosintéticos siempre tienen que ir extendidos en dirección a la cara expuesta. Entonces, si acá es la cara de mi talud, si acá es la cara de mi muro, pues tienen que ir perpendiculares a esa dirección. No los puedo instalar longitudinales. ¿Por qué no los puedo instalar longitudinales? Porque en realidad todos los esfuerzos, todas las fuerzas van a ir en esa dirección. En esta dirección van a ir las fuerzas y esfuerzos, porque es mi cara desconfinada. Entonces yo necesito que mi geosintético tenga continuidad en esta dirección y no genere traslapes, porque si no lo que va a pasar es que la parte de adelante va a salir volando y me va a quedar la parte de atrás. O sea, no hay una transferencia de esfuerzos a lo largo de mi geosintético. Siempre se instala en esa dirección. Acá, por ejemplo, tengo dos caras. Tengo esa cara y esta cara. Entonces acá instalo geosintéticos en esta dirección, como ustedes lo están viendo ahí, y instalan geosintéticos en esta otra dirección. O sea, instalan geosintéticos en dos direcciones porque tengo dos caras. Como les comenté, pues ustedes cortan la tira del geotextil, lo extienden en su capa o al inicio de su muro de suelo reforzado, dejan una parte por fuera, que es la parte que se va a doblar para confinar la capa posteriormente. Después de eso, pues simplemente anclan con algunas estacas de madera o con algunas varillas para que el geotextil no se doble. Lo que quiero es que quede bien extendido dentro de mi estructura reforzada. Una vez anclo, pues extiendo el material o coloco el material de relleno. Importante los traslapos. Miren acá, esta es la cara expuesta. Esta es la dirección de mi refuerzo. Y estos son los traslapos que se colocan entre uno y el otro rollo, que están más o menos entre unos 20 y unos 50 centímetros, dependiendo de la aplicación. Yo puedo cortar los geosintéticos muy fácilmente, simplemente mido cuál es la longitud total que necesito y los corto en obra. No se necesitan algunos procesos especiales. Extiendo el material directamente sobre mi geotextil, entonces ahí vengo con las volquetas y empiezo a colocar mi material sobre el geotextil. Y finalmente, ese material que deposité, pues lo coloco en todo el área de la capa de mi muro de suelo reforzado. ¿Okay? Ahí utilizo un equipo para extender. Acá ustedes ven todo el proceso, vean, esta es mi cara externa, aquí está este señor está extendiendo el material sobre el geotextil, estos señores de acá están colocando geotextil, este señor de allá viene a dejar más material y cuando ya está extendido, este de acá viene y compacta y densifica. Son procesos muy rápidos, ¿sí? Ustedes, si por ejemplo, si lo quieren ver de manera longitudinal, pueden instalar más o menos 1 metro de altura y 120 metros lineales en un día. O sea, en un día ustedes pueden alcanzar 120 metros lineales por 1 metro de altura. Entonces, el rendimiento de estos muros, la verdad, es bastante amplio. ¿Sí? Lógico, yo tengo que garantizar la compactación de mi material, ¿sí? Entonces tengo que colocar un rodillo liso o rodillo patecabra, dependiendo del tipo del proyecto. Colocar unas formaletas temporales, sobre todo cuando mi muro es vertical. Cuando mi muro es completamente vertical, yo coloco unas formaletas temporales que son estas. Entonces puedo utilizar unos sacos de polipropileno en la fachada o puedo utilizar una formaleta de madera. Eso depende de la condición, pero tengo las dos opciones, principalmente cuando mi fachada es completamente vertical. Cuando es un terraplén reforzado, normalmente no se utiliza formaleta. Acá están viendo otro tipo de formaleta, que es una formaleta que coge varias capas de geosintético, una formaleta escalonada.
La recomendación es que cuando tengo muros verticales, la fachada la compacte con equipos livianos, o sea, con esta, nosotros acá la llamamos una ranita o compactador pequeño, o este rodillo liso también es pequeño, no tiene que ejerce tanta presión ni tanta carga. ¿Okay? Siendo mi geotextil compacto, coloco en la fachada mi formaleta, o también la otra opción es colocar estos sacos. Los sacos los coloco en la fachada, los apisono. O puedo colocar únicamente formaleta y simplemente doblo el geotextil y lo anclo acá con puede ser con una varilla, con una estaca de madera. Extiendo en algunas capas o en algunos muros, como se necesita sistema de drenaje externo, que fue el sistema de drenaje inicial y el del espaldón, también se necesita sistema de drenaje interno. Entonces, en ese caso, pues yo coloco unos lloraderos o geodren planar, que son estos que ustedes están viendo acá, cada determinado número de capas. Eso lógicamente se diseña. Entonces, cada 3, cada 4, cada 5 capas se coloca uno, y también se diseña o se define la separación entre cada uno de esos lloraderos. Esto principalmente para estructuras de contención que van a soportar una carga geotécnica. Entonces ustedes están viendo acá el trabajo finalizado. Esto es una ampliación de una vía. Acá tengo un muro de 85 grados. Ahí están esos negritos que ven ahí, son los lloraderos o el geodren planar que sale del muro solo reforzado, y todas las capas de geotextil compactadas y densificadas. Acá, por ejemplo, como les decía, esto permite diferentes fachadas. Entonces miren acá todo el proceso. Hacemos la excavación de la vía, construimos la superestructura del puente, construimos el muro en suelo reforzado, y a este de acá le colocamos una fachada rígida y a este le colocamos una fachada flexible o una fachada vegetalizada. Entonces vean, esta quedó una fachada en concreto y esta quedó una fachada verde. Podemos manejar se puede manejar diferentes tipos de fachadas. Acá, esta es una solución más compleja, entonces donde yo tengo un muro como acceso a un puente, tengo un terraplén reforzado para reconformar esta vía interna y para proteger esta pila. Entonces, los muros de suelo reforzado pueden cumplir varias funciones. Bueno, ya por último les voy a contar algunos proyectos que, como les decía, pues son bonitos en Latinoamérica. Me gusta arrancar por este porque a veces dicen que los muros de suelo reforzado pues no funcionan a largo plazo. Y este creo que es uno de los ejemplos más grandes de que estos sistemas funcionan a largo plazo, porque este muro de suelo reforzado se construyó hace 35 años, 30 años. Entonces, es un muro que se diseñó y que se construyó con unos geosintéticos que actualmente incluso ni siquiera se comercializan, porque son unos geosintéticos de muy baja resistencia. Pero 30 años después, el muro es este que está acá. El muro sigue estable y sigue funcionando y mantiene un comportamiento adecuado. ¿Okay? Este es otro proyecto, que este es un dique para conformar una vía. O sea, acá es un proyecto acá en Colombia, donde, pues en realidad para lo que nos llamaron el proyecto era porque estaban haciendo estas excavaciones acá y estas excavaciones acá en esta zona. Entonces nos decían, oiga, venga, yo tengo un SODME, un botadero, entonces necesito aumentar la capacidad de ese botadero. Entonces, ¿por qué no construimos un muro en suelo reforzado acá perimetral para aumentar la capacidad de ese botadero y que yo finalmente pues pueda venir y botar todo ese material que estoy excavando? Entonces, yo recuerdo este proyecto, yo me paré acá y les dije, oiga, ¿y ustedes qué van a hacer con esta curva? Y ellos me dijeron, no, vamos a construir un puente de acá a acá. Yo les dije, ¿por qué en vez de construir un puente con este material que tengo acá, con este material que traigo acá, no lo traigo, lo pongo acá y construyo un muro en suelo reforzado? Ellos accedieron a que presentáramos la propuesta técnica, la propuesta técnico-económica. Bueno, finalmente pues se obtuvo, era muy rentable económicamente y constructivamente. Entonces se optó por construir un muro en suelo reforzado. Entonces se colocó un box culvert para una pequeña microcuenca, o sea, de agua. Aquí había una pequeña microcuenca de agua que bajaba por acá, pero todo iba a ir allá. Entonces se pasó un box culvert para que llegue el agua al río. Este que ustedes están viendo acá, y
lateralmente se construyó un muro en suelo reforzado con los materiales de corte de esta zona y con los materiales de corte de la otra zona. Se traían los materiales, se compactaban, se instalaban capas de geotextil, se compactaba. Y este es el muro en suelo reforzado. Es un muro en suelo reforzado que tiene 27 metros de altura, cara 85, interna de 85 grados, perdón, externa de 85 grados, interna de 70 grados. Se eliminó por completo la curva, se eliminó el puente, entonces imagínense todo el dinero que se ahorró en este proyecto y se reutilizaron los materiales de corte, que era lo que se quería. ¿Okay? Es un muro que está en operación hace 10 años aproximadamente. Este es otro proyecto. En este caso, los muros de suelo reforzados sirvieron para hacer una ampliación de la vía, de la pista de aterrizaje. Entonces, la pista de aterrizaje, este es un aeropuerto, el aeropuerto de Matecaña, entonces se proyectó hacer una ampliación hacia la parte sur y hacia la parte norte del aeropuerto, pero pues se pasaron varias propuestas. Una de esas propuestas pues era hacer un pórtico de 26 metros de altura libre y 150 metros de longitud. El problema era que al hacer esa estructura era más económico coger todo el aeropuerto, moverlo de ubicación y hacerlo nuevo. La estructura era bastante robusta. Entonces se presentó una propuesta de muro en suelo reforzado, o sea, dijimos, bueno, construyamos un muro en suelo reforzado para hacer la ampliación de esa pista, pero uno de los problemas era que no existían materiales granulares, por así llamarlos, cerca de esa área del proyecto. En esta área, históricamente, han ocurrido fenómenos piroclásticos, o sea, erupciones volcánicas, y entonces lo que está acá, todo el material que está aquí, sobre estas zonas, son cenizas volcánicas. Cenizas volcánicas son materiales muy finos. Hasta tamiz 200 del 100%, materiales completamente finos. Entonces, la cantera más cercana quedaba por allá a 200 kilómetros y traer todo ese volumen de material prácticamente costaba lo mismo que hacer el puerto. Nosotros nos sentamos con el diseñador para hacer unos ensayos a escala real para viabilizar esas cenizas volcánicas, esos materiales finos. Hicimos un terraplén de prueba a escala real, utilizando geosintéticos, viendo los grados de compactación, las humedades de compactación, todo el proceso constructivo. Hicimos modelos en elementos finitos, hicimos modelos de equilibrio límite y finalmente pudimos determinar de que sí podíamos utilizar este material fino, estas arcillas, en la conformación de los muros en suelo reforzado. Y pues acá está el terraplén de prueba, aquí ya están las macroformaletas que se utilizaron para esa conformación. Y este es un muro en suelo reforzado de 150 metros de longitud y 26 metros de altura libre con 28 metros de altura total, más la profundidad de desplante. ¿Okay? Entonces se viabilizó el proyecto gracias a la utilización de geosintéticos para la construcción del muro en suelo reforzado. Actualmente uno va a aterrizar en ese aeropuerto y ve esto porque se colocó un manto de control de erosión. Esto fue en el año 2014, toda la primera ampliación se hizo en el año 2014, o sea, ya casi tiene 10 años de operación, y la segunda ampliación hacia la otra zona se hizo en el año 2017, gracias pues a los resultados que se obtuvieron en la primera ampliación. Toda la parte inicial también se amplió. Esto es un muro de suelo reforzado para hacer conformar un área en el sector petrolero. Entonces, acá, igual que en los otros proyectos, pues se construyó un muro de suelo reforzado con materiales de sitio, materiales locales. Es un muro de 20 metros de altura, de cara inclinada, más o menos de unos 70 grados. Este es el proyecto que les mostré al inicio, entonces acá tuvimos que hacer unas excavaciones especiales, controladas, después instalar todo el sistema de drenaje. Acá dentro del proyecto teníamos cortes más adelante y más atrás del proyecto. Es una vía de aproximadamente unos 70 kilómetros, y de los 70 kilómetros, 13 kilómetros se construyeron apoyados sobre muros en suelo reforzado. Ahí está todo el proceso constructivo, una revegetalización natural. Aquí están viendo la revegetalización natural, muros de 20, 30 metros de altura. Miren acá cómo es el proceso de revegetalización. Acá se coloca una tierra orgánica, una tierra negra. Ustedes ven acá un poco cómo ya está revegetalizando.
Después aquí ya se ve un poco más la revegetalización en la parte inferior, pero miren al final cómo queda. Todo esto es el muro en suelo reforzado, lo que pasa es que no se ve, se piensa que es el terreno natural porque se genera una revegetalización natural. Bueno, en realidad una revegetalización propiciada, pero una revegetalización natural. Acá igual, este es un sistema de G-Green donde se apoyó una estación de gasolina en la parte superior. Todo esto es un muro en suelo reforzado con una cara inclinada, entonces se pasó de un muro vertical a un terraplén reforzado. Se propició una revegetalización y actualmente pues lo que ustedes ven es algo así. Este es un proyecto de defensas ribereñas. Entonces acá es muy parecido a las condiciones en las zonas costeras que ustedes tienen, donde yo tengo un río seco que tiene temporadas secas, pero cuando llueve en la sierra, pues sufre de caudales y de huaicos. Entonces aquí en este caso se colocó en toda la base del río, se colocó un geocolchón, material granular. Una vez finalizado ese geocolchón, se necesitaban proteger los taludes. Entonces, para proteger los taludes se construyó un terraplén reforzado con una profundidad de desplante. Y este es el río actualmente. Entonces, así se dejó, se colocó un manto de control de erosión aquí en la fachada, ahorita lo vemos. Ustedes van al río en temporada seca, esto es lo que ustedes ven. Todo esto que están acá es el muro en suelo reforzado. Abajo, pues, ya por procesos de sedimentación ya no se ve el colchón drenante, pero ahí está, o sea, todo esto está ahí debajo. Y en la otra cara también tengo un muro en suelo reforzado, o un dique reforzado, en este caso se podría llamar dique reforzado. Y pues esto se ha visto sometido a temporadas y, bueno, esto es lo que están viendo ustedes acá. Aquí está el dique expuesto a su máximo caudal o a su caudal pico, tanto en la parte de allá o en la margen derecha como en la margen izquierda hay un muro en suelo reforzado sometido a un flujo de agua, funciona como un dique, como una defensa ribereña. ¿Okay? Bueno, ya para finalizar, entonces les quiero contar que nosotros tenemos un programa que se llama Geosoft, que ya está en su versión 4. Este programa pues maneja 3 idiomas, se puede manejar en español, en inglés o en portugués. Es completamente libre, o sea, ustedes lo pueden descargar de nuestra página de internet. Y en este programa pueden diseñar, por ejemplo, estabilización de subrasantes, separación de capas granulares, muros o terraplenes reforzados, sistemas de drenaje en vías, sistemas de drenaje en edificaciones y campos deportivos, refuerzo con geomallas biaxiales codestruidas, diseño con geomembrana, refuerzo de cimentaciones con geosintéticos y protección de taludes y canales. Es muy fácil de manejar. Las personas que quieran de pronto una charla centrada del manejo del Geosoft lo podemos también hacer. Podemos reunir y les enseñamos a manejar alguno de los módulos. También maneja un módulo de documentos técnicos. En este módulo de documentos técnicos ustedes encontrarán normativa de geosintéticos en América Latina, las fichas técnicas de los geosintéticos, y hay algo súper interesante que es este libro de diseño. En ese libro de diseño está paso a paso todas las metodologías de diseño para todas las aplicaciones con geosintéticos. Son 17 capítulos de aplicaciones con geosintéticos, 17 capítulos que en total son 700 hojas donde contamos pues varios detalles y varias experiencias con geosintéticos. Algunos casos de éxito a nivel mundial y algunos detalles constructivos que a veces ustedes necesitan para sus proyectos, entonces los pueden descargar. ¿Okay? Les dejo mis datos. Entonces acá está mi correo, acá está la página de geosoftpapco.com donde pueden entrar y, como les digo, descargar el programa, o pueden escanear este QR y ahí pueden descargar el programa de Geosoft. Y pues cualquier duda que tengan, pues simplemente me contactan, o aquí está mi número de celular, también me pueden llamar sin ningún problema. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Voy a revisar por ahí en el chat. ¿Algún comentario, alguna pregunta? La persona que quiera puede abrir su micrófono y preguntar. Buenas tardes. Michelle, quiero hacerte una consulta. Claro que sí. ¿Sí? Sí, adelante. Quería consultarte más que todo para las defensas en ríos, ¿no?
Más o menos, ¿tú conoces algún caso donde tengamos que defensas eh, que estén sometidas, digamos, a un río que en algún momento las desborde? O sea, que tengas dos caras húmedas. Bueno, digamos que cuando tú tienes, la condición más crítica es cuando tú tienes una sola cara húmeda. Sí. Es la condición más crítica porque tú vas a tener un empuje hidrostático en una cara que no se va a compensar con ningún empuje porque la otra cara pues va a estar vacía. Entonces, esa es No, la pero, condición más, esa no, es la no, condición más crítica. no, Michelle, te estoy poniendo una condición más, que el río se desborde, porque acá tenemos nosotros en Tumbes una condición así, ¿no? Que el río se va a desbordar en algún momento y la cara que normalmente es seca no va a ser seca, ¿no? Sino va a ser húmeda. Sí, eso, lo que yo te estoy diciendo es que se puede presentar y ya se ha presentado acá nosotros tenemos, incluso hay un dique acá para confinar el río Bogotá y para que no inunde áreas del río Bogotá, pero este río se ha desbordado, se ha superado el nivel del dique y mantiene tiene niveles de agua importantes en los dos lados del dique. Pero en ese caso, Otra, en otra ese caso no es, consulta, ese caso no sí. es la condición crítica, porque en ese caso yo las presiones hidrostáticas de un lado las compenso con las presiones hidrostáticas del otro lado. Entonces no habría ningún problema. O sea, se pueden presentar. La condición más crítica es cuando yo tengo agua en un solo lado, porque ahí sí yo tengo un empuje lateral que no se ve compensado en el otro lado. Entonces, es ahí Claro, donde yo tengo la condición más crítica. ya. ¿Y el dique cómo sería? El dique sería lo que he visto que has presentado casi en la última parte de tu presentación, es que nos presentas un dique que está confirmado por, digamos, unos sándwiches, ¿no? De geotextil y geomalla, es lo que no te entendí bien. Sí, mira, los diques principalmente, los muros en suelo reforzado se pueden utilizar tres tipos de geosintéticos. Se puede utilizar geotextil tejido, se puede utilizar geomalla y se pueden utilizar geoceltas. Pero para los diques, lo que yo tengo que hacer en un dique es combinar el material, o sea, ese material con el que yo estoy conformando el dique. Entonces, yo tengo acá, yo tengo acá mi dique. Entonces, todo ese material que yo confino en mi dique, lo que quiero evitar es que se pierda. Que cuando venga el flujo de agua en una dirección, pues ese flujo de agua me arrastre todo el material. Entonces, por esa razón, lo más recomendable que se utilice en esas aplicaciones es un geotextil tejido. Entonces, yo vengo el geotextil tejido y hago como una especie de un sándwich, como confinar el geotextil tejido en las caras para que no pueda arrastrar ese material. Eso sería una de sus funciones. La otra de sus funciones, oiga, cuando viene el agua, lo que va a pasar con el agua es que esa agua va a saturar este material, pues porque el agua finalmente va a poder entrar. Entonces, cuando satura este material, esos materiales que están ahí internamente cambian su comportamiento geotécnico porque cambian su humedad. Entonces pierden fricción, incluso pueden llegar hasta perder cohesión. Entonces sus propiedades mecánicas ya no van a ser iguales en condición seca que en condición saturada o en condición húmeda. Entonces cuando pierden sus propiedades mecánicas es donde entra el geosintético a trabajar. Entonces el muro o el terraplén o el dique va a decir, oiga, me saturé, aparte de que me saturé y que perdí mis propiedades, tengo unas presiones hidrostáticas internas, entonces voy a fallar. Cuando voy a fallar, entonces ahí entra el geosintético de refuerzo y le dice, no señor, yo no lo voy a dejar fallar porque yo aquí estoy para reforzarlo y para garantizar esa estabilidad cuando tengo esas condiciones críticas. Entonces cumple dos funciones. El geotextil tejido cumple dos funciones, que no se pierda el material, ¿sí?, en los procesos de crecidas y garantizar esa estabilidad a largo plazo por esos procesos de humedecimiento y secado. Y se instalan así como tú lo mencionaste. Claro, pero Los ¿qué sucede si tienes un río donde las velocidades sobrepasan, digamos, los 2 metros por segundo y trae pues palizada, trae todo, como el río Tumbes, ¿no? Trae todo tipo digamos, arrastra todo tipo de artículos y artefactos y palos y entonces, ante un impacto, digamos, o ante el impacto recurrente del río, porque acá el río se ve limpiecito, ¿no? Pero el río Tumbes trae todo. Entonces, ¿cómo se comporta el geotextil tejido?
y Sí, se mira. comporta tan igual como que una geocelda, porque la geocelda, claro, sí, ante el impacto responde, ¿no? Pero esto no es, no es un geotextil nada más. Esa es Mira, otra cosa. Mira, ante las velocidades no hay problema. Los geotextiles pueden soportar velocidades de fuga hasta de 7 metros por segundo. ¿Sí? El problema es cuando tú, lo otro que tú mencionas, y es el impacto de piedras o palos, sobre todo que sean angulares. Que pues vas a rasgar el textil, se va a romper. O sea, si tú lo coges con una tijera y lo cortas, pues él se va a cortar. Entonces, en estos casos, lo que yo hago es que coloco una protección adicional, que puede ser una protección con plexocreto, que es una solución en concreto, que puede ser una protección con geocelda rellena de concreto. Lo que Claro, soporta el impacto no es la geocelda, es el concreto. O sea, la geocelda lo claro. único que sirve es como elemento de confinamiento donde yo voy a colocar el concreto para que el concreto sea el que soporta el impacto. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esas condiciones de un flujo particular con piedras, con palos, entonces yo tengo que colocar un elemento de protección adicional. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Michelle. No, a ti, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Michelle, una consulta. Eh, conforme al análisis de estabilidad, ¿cuál sería la altura máxima que estaría soportando, digamos, el, el geosintético reforzado? Mira, muy buena pregunta. En realidad, en este momento, si te soy sincero, no tenemos límites. Nosotros hemos construido muros en suelo reforzado de cara completamente vertical, de 30 metros de altura, y terraplenes de cara inclinada de 70 grados, de 45 metros de altura. Y tenemos geosintéticos en nuestras referencias o geotextiles tejidos en nuestras referencias que pueden soportar más altura. ¿Sí? Entonces, pues por ahora no hemos encontrado el límite. El límite más allá de la altura a veces depende de otras variables para construir este tipo de soluciones, pero digamos que en cuanto a altura tenemos algunos geosintéticos muy resistentes, de muy alto módulo, que son capaces de soportar esas fuerzas a grandes alturas, esos empujes que se generan cuando tengo grandes alturas. Entonces, pues por ahora, ejemplos reales, verticalmente, 30 metros de altura, o sea, cara completamente vertical e inclinada a 45 metros de altura. Michelle, ¿y los parámetros de ese geosintético? ¿Tienes una idea de cuánto era su módulo GRAP? ¿Cuánto era? Pues mira, digamos que son varios los parámetros que uno debe tener en cuenta en el geosintético, tanto parámetros mecánicos como parámetros hidráulicos. Pero pues para resumirlos en uno solo, en el mercado uno puede encontrar geosintéticos que tienen resistencias desde 25 kilonewton de resistencia última, estoy hablando, desde 25, 30 kilonewton que sirven para muros de 2, 3 metros de altura, hasta resistencias hasta de 2000 kilonewton metro. O sea, una cosa loquísima lo que se puede encontrar ahora en el mercado y lo que ha desarrollado el avance tecnológico. Nosotros dentro de nuestras referencias normales tenemos hasta de 400 kilonewton metro, pero nunca lo hemos llegado a utilizar. El máximo que hemos utilizado para estos muros que te acabo de contar tiene 300 kilonewton metro. Y podemos fabricar de 500 o de 600 o de 1000, incluso hasta 2000, pero en realidad nunca nos lo han llegado a solicitar porque el requerimiento pues no ha sido tan alto. Michelle, con respecto a la capacidad de soporte del suelo, ¿qué nos recomiendas? Mira, las variables de entrada o las variables de diseño, una de las variables de diseño es los materiales de soporte, los materiales de fundación. Entonces, normalmente, pues uno tiene que tener un estudio de suelos
donde se muestra un perfil estratigráfico, o sea, mi primer estrato es tal, tiene estas propiedades mecánicas, mi segundo estrato es tal, tiene estas propiedades mecánicas, y así pues el número de estratos que se requieran a conveniencia. Y a partir de ese perfil estratigráfico o de esos estratos, pues hacer un análisis de capacidad de carga, hacer un análisis de deslizamiento lateral, hacer un análisis de falla de fondo. En los muros de suelo reforzado, incluso hay otra tecnología que se llama plataforma de transferencia de cargas, con el que tú puedes aumentar la capacidad de carga y disminuir los asentamientos. Entonces, a veces los muros de suelo reforzado se apoyan sobre esas plataformas de transferencia de cargas. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga del suelo no es lo suficientemente grande para soportar el peso del muro o del terraplén. Entonces tengo que construir una plataforma de transferencia de cargas para incrementar esa capacidad de carga y pues poder garantizar la estabilidad. Pero normalmente digamos que eso se tiene en cuenta durante el periodo de diseño. Es muy importante. Gracias por la pregunta. En tu experiencia, ¿podríamos hacer reservorios con estos suelos reforzados? Sí, pues no puede construir los diques con muros en suelo reforzado. Por ejemplo, en el sector minero, allá en Perú, se utilizan mucho para la conformación de los diques de los relaves. Entonces, claro, a veces los relaves son muy altos, yo no quiero pues colocar un terraplén donde voy a invadir los predios que tengo en las zonas laterales, o me voy a salir de mi licencia ambiental. Entonces, en vez de colocar un terraplén, coloco un muro en suelo reforzado más vertical, y con eso conformo el relave. Y a la final el relave pues es un reservorio de agua, en este caso contaminada, pero pues también se pueden utilizar como reservorios. Ojo, ahí hay una aclaración. Estos sistemas no son impermeables, ¿no? Entonces me sirve para conformar el dique de contención, pero no para impermeabilizar. Entonces ya para impermeabilizar pues tendría que pensar colocar, por ejemplo, una geomembrana en la fachada o algún elemento impermeable en la fachada para pues que el agua no se me infiltre a través del dique, ¿no? Pero como dique, como elemento de contención, sí se podría utilizar. Mira, has tratado un tema interesante. Si tengo una geomembrana, digamos, a 4.000 metros de altura, ¿qué recomendarías ahí? Porque la mayor parte de geomembranas que he visto se cristalizan. O sea, ¿qué nos recomiendas para evitar? O sea, enterrarlas, no sé, a ver. Bueno, digamos que eso ya tiene que ver mucho con el tema de los polímeros con los que son fabricados las geomembranas. Los geosintéticos, digamos que tienen la versatilidad, y los fabricantes tienen, los que somos fabricantes o los fabricantes tienen la versatilidad de poder adicionar algunas resinas especiales o algunos materiales especiales a la resina para que estos fenómenos no ocurran, ¿sí? Entonces, ahí habría que analizar el proyecto en particular, pues cuáles serían las soluciones que se podían presentar. Si desde la etapa de producción, donde yo produzca una geomembrana con unos aditivos para que estas no lleguen a tener problemas de cristalización, o en la etapa constructiva, donde, como tú lo mencionaste, protejo la geomembrana. Por ejemplo, en los cierres mineros lo que se hace es que se coloca la geomembrana y encima de la geomembrana se coloca un geocompuesto drenante, todo un sistema para una revegetalización natural que incluye un geocompuesto drenante, un geotextil no tejido y una geocelda. Y con esto, pues, incluso yo siembro un topsoil y a partir de ahí se genera una revegetalización. Entonces, la geomembrana es la que garantiza el cierre minero adecuado para que no haya fuga de agua contaminada o fuga de lixiviados, pues entonces está protegida y no sufriría este proceso. Entonces, ahí dependiendo de cada proyecto lo puedo atacar desde la etapa de producción o en la etapa de construcción. Gracias, Michelle. A ti, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas de parte de la audiencia.
Bueno, les queremos agradecer el grupo de transferencia de conocimientos, su participación en este taller. Estamos muy contentos con su asistencia. Los invitamos al próximo taller que se realizará el 1 de marzo. El tema será defensas ribereñas y costeras con geosintéticos. Agradecemos especialmente al ponente de hoy, el ingeniero Michael Romero. Muchas gracias, Michael, por tu participación. Los esperamos a nuestro siguiente taller. Repito, y también el día de mañana se les estará enviando el examen, que va a tener validez por 1 semana y media para que puedan rendir, y también se les enviará los enlaces de grabación del segundo y de la segunda y la tercera sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima. A todos muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.